a los debates de filosofía económica que se han reactivado como nunca después de la caída del muro de Berlín y la llegada de gobiernos diversos en distintas partes del mundo, se vuelve a reactivar una vieja discusión sobre la intervención gubernamental en las economías, etcétera. Y les platico, yo cuando tenía tiempo de escribir, hace 2 décadas, escribí un artículo sobre precisamente este tema de si México debería o no tener una política industrial. Es un artículo que escribimos en Expansión hace 20 años aproximadamente. Y ahí de lo que se trataba era de analizar un poco si esta idea de que la mejor política industrial era no tener política industrial como rezaba el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, o bien si, como ejemplificaban algunos países del Asia lejana, eh, se tendría que tener política industrial para poder impulsar las economías de los países. Y lo que decía el artículo, esencialmente lo resumo ahorita, es sí, efectivamente nadie puede escapar a la globalización y a la economía de mercado independientemente de su ideología particular. Eso es algo a lo que no podemos eh, eh, aislarnos, de lo que no podemos retraernos. Pero que, decíamos, resultaba una inocentada lanzarse a una economía global sin preparar a los agentes económicos para participar en esa competencia, porque digamos que la apertura y la globalización arrancó con situaciones muy desiguales entre países y entonces cuando los desiguales compiten, pues los más avanzados y fuertes ganan, porque en toda competencia hay ganadores y perdedores, y no queríamos que fuera nuestra economía una de las perdedoras. Y por lo tanto, lo que sí había que tener era un esquema de planeación del desarrollo económico a nivel nacional para que efectivamente los agentes económicos más débiles no terminaran en la desgracia en una globalización que no se podía parar. Y desafortunadamente, ante este llamado a la planeación del desarrollo, a retomar la planeación del desarrollo económico y más ampliamente el desarrollo integral que involucre el desarrollo social, que involucre el cuidado ambiental, etcétera. Frente a ese llamado, lo que tuvimos fue un continuado abandono de la planeación del desarrollo nacional y creo que sigue abandonado. Un expresidente de México en una charla con algunos amigos preguntó, bueno, jóvenes, ¿ustedes creen que en México existe una planeación para los próximos 50 años? Y bueno, pues algunos le dijeron, no, pues no creemos que haya esa planeación para los próximos 50 años. Y contestó el expresidente, tienen razón, México no tiene un plan para los próximos 50 años, y nos lo estaba platicando un expresidente. México no tiene un plan para los próximos 50 años, pero Estados Unidos sí lo tiene. Bueno, sí, zoológico, ¿no? No, pues sí, Estados Unidos debe tener un plan para sus próximos 50 años. Dice, Estados Unidos sí tiene un plan para los próximos 50 años para México. Entonces, es muy interesante darnos cuenta que hay países pensando en esta región del mundo donde estamos nosotros para los próximos 50 años y es probable que nosotros no estemos pensando en los próximos 50 años. Y eso es una tragedia porque finalmente en el momento que nosotros abandonamos la planeación del desarrollo, desde hace muchos años hemos abandonado la planeación del desarrollo, otros países sí lo están haciendo, esa planeación está mostrando resultados y en México no los tenemos. Entonces me parece que es momento de volvernos a plantear la necesidad imperiosa de regresar al desarrollo, a la planeación del desarrollo. Y de hecho en México hemos destruido, y no estoy hablando de este sexenio, estoy hablando de varios sexenios hacia atrás, hemos ido destruyendo las instituciones con vocación de planeación. No que fueran buenas las que existían, pero nuevamente nos enfrentamos a la necesidad de retomar la planeación del desarrollo económico y ahí la Secretaría de Economía tiene un gran rol que jugar junto con otras a través de un esquema que se tiene que desarrollar
de coordinación interinstitucional para el desarrollo integral con enfoque territorial. Y de eso quiero hablar un poquito, porque desafortunadamente los gobiernos hacen grandes esfuerzos en este país y en otros países, pero lo hacen desde un punto de vista sectorial. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que la Secretaría de Economía trae esta idea y la impulsa desde su enfoque, digamos, más de desarrollo productivo, de desarrollo empresarial. Y luego, por otra parte, está la Secretaría de Comunicaciones, pensando en infraestructura, pero desde su propia lógica también. Y por otro lado, tenemos a la Secretaría de Educación Pública en su propia lógica, planteando esquemas de desarrollo, porque la coordinación interinstitucional no es tan fácil que se dé. Finalmente, la coordinación interinstitucional, quien mejor la podría dar es la Secretaría de Hacienda, que es la que distribuye presupuestos y desafortunadamente, pues casi los distribuye de manera sectorial y cada sector se convierte en un feudo. Y entonces los programas gubernamentales aterrizan en donde tienen que aterrizar en territorio, pero de manera totalmente desarticulada. Y vuelvo a repetir, no en este gobierno nada más, en todos los gobiernos hacia atrás. Entonces, cada secretaría hace sus programas con la mejor intención, si se quiere pensar en el mejor de los casos, con la mejor intención, pero no hay coordinación entre las distintas acciones del propio gobierno federal y con los distintos niveles de gobierno a nivel estatal y nivel municipal. Esa falta de coordinación hace que llueve el dinero en territorio sin ninguna coordinación y el desarrollo no se note. Tenemos nosotros entonces que desarrollar un nuevo sistema de desarrollo, valga la redundancia, un sistema de desarrollo integral con un enfoque territorial, que tome un territorio y diga qué necesidades de desarrollo y qué vocaciones tiene este territorio en particular, y entonces sí, de manera coordinada, articulamos los distintos programas a nivel federal con los distintos programas a nivel estatal y municipal para hacer aterrizar planes de desarrollo sensatos. Y para hacer eso se tiene que convocar a la sociedad, se tienen que convocar a empresarios, se tiene que convocar a la academia, al sector social. Mientras no hagamos eso, no vamos a ver desarrollo. Y eso es preocupante porque realmente los retos que tenemos hacia adelante son múltiples, son difíciles de enfrentar si no actuamos en ciertas variables económicas que me parecen fundamentales. Una de las primeras es el incremento en la productividad. El incremento en la productividad de las empresas y esta herramienta de la economía digital de la que nos platica Juan Carlos me parece muy importante porque parece mentira lo más simple en las unidades económicas más básicas tiene un alto valor agregado, es decir, su rendimiento marginal es altísimo. El que se puedan sumar a la economía digital tiene un rendimiento que es mucho más importante para el tamaño de esa unidad económica de lo que puede ser incluso para una gran empresa. Entonces, me parece muy importante, pero de lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. El incremento a la productividad por hora trabajada y por peso invertido es fundamental para que una economía tenga robustez. Cuando eso sucede, cuando cada peso o cada hora trabajada produce más, entonces la economía se va haciendo más robusta internamente. Y no hay que tenerle miedo a la productividad, no necesariamente mayor productividad por trabajador o por peso invertido significa un desplazamiento de un trabajador. No. Eso es una lógica de otra especie. Si hay ingreso, hay demanda y hay oportunidades para generar oferta cuando existe demanda. Pero sí me parece muy importante porque sin ese incremento en la productividad, la inversión difícilmente va a llegar a México, la inversión privada, la inversión internacional, y sí la necesitamos. Los países que apuestan al keynesianismo y solo la inversión gubernamental para que sea el motor de la economía, eso ya demostró ser una falacia y tampoco es cierto que eso fue lo que sacó en el New Deal a Estados Unidos de la recesión. Lo que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión que inició en 1929 fue la Segunda Guerra Mundial, la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no caigamos en la idea de que el gobierno gaste y gaste va a resolver esto. No, estoy hablando
de la inversión total de la economía. Estoy hablando del dinamismo económico de todos los agentes sociales apostándole a este país. ¿Por qué? Porque finalmente todos sabemos que para atraer inversión, el inversionista calcula esencialmente tres cosas, que podría resumirse en dos, pero son tres para disgregarlo y que se entienda bien. Uno es, hay oportunidad económica per se en el negocio que quiero hacer, hay un buen mercado, hay las condiciones, hay oportunidades de hacer negocio. Si la respuesta es sí, adelante. Muy bien. Segundo tema, ¿cuál es el riesgo de hacer negocio en ese lugar? ¿Existe un Estado de Derecho que permita hacer un negocio de manera lógica y concentrarse no en todo lo periférico, sino en el core del negocio? ¿Existe o estamos enfrentando muchos riesgos de carácter político, muchos riesgos de carácter económico, de seguridad pública? Estamos enfrentando riesgos nuevamente en este tema de que se respetan las leyes o no. Riesgos del crimen organizado. Existe alto riesgo, ¿no? Y finalmente estamos frente a un gobierno que tiene políticas públicas amigables a la inversión privada, amigables a detonar el ánimo social para crecer. Y la verdad es que sí tenemos que pensar en esos tres puntos para poder realmente atraer inversiones internacionales e inversiones locales, porque debemos estar atentos y me parece que es importante decirlo abiertamente para enfrentarlo abiertamente, que empieza una fuga de capitales en nuestro país por el nerviosismo que existe. Válido o no válido, porque creo que si por miedo a si vamos bien o no, los grandes capitales sacan su dinero de este país, lo debieron haber sacado desde hace mucho tiempo, porque desde hace muchas décadas estamos mal, porque desde hace muchas décadas no estamos cuidando esas tres variables: oportunidad, riesgo y políticas públicas amigables a la inversión y al desarrollo económico, porque no estamos haciendo mucho para preparar nuestras unidades económicas a ser robustas bajo un plan bien establecido. Actualmente, la poca infraestructura que estamos construyendo, pero por fortuna se está construyendo algo, es muy pequeña comparado a una China, por ejemplo, que está haciendo decenas de aeropuertos en su propio país de manera simultánea, por ejemplo, porque tienen un plan, tienen una visión y tienen la decisión de invertirle a eso en el sector público y privado en China. Entonces, yo creo que es momento de que despertemos, es momento de que pensemos en nuestras unidades económicas. Lamentablemente, en este país, la discusión política domina todo y pensamos poco en la economía. ¿Cuánto tiempo se dedica a la lectura de las noticias o de lo que aparece en Internet a los temas económicos más que a los temas políticos y lo que dijo el presidente en la mañanera y cómo reaccionó la oposición a lo que dijo el presidente en la mañanera? Creo que estamos perdiendo el tiempo. Es un llamado a la acción, es un llamado a la planeación del desarrollo integral con enfoque territorial y es un llamado a pensar en las políticas públicas que dependen de los distintos gobiernos para facilitar el ambiente de las inversiones.